Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Yo soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual son muy bienvenidos. Hoy tengo un mensaje profético de parte del Señor. No se relaciona con la profecía anterior acerca del cielo y la forma de la tierra. La profecía de parte del Señor hoy es un mensaje muy grave que he estado recibiendo del Señor. Primero oí acerca de estas cosas por parte del Señor en 2014. Y en ese momento era un mensaje muy poderoso pero asombroso porque en ese tiempo yo pensaba, Señor, ¿quién soy yo realmente para estar escuchando a estas personas, estos nombres de los cuales tú hablas y hablas con tanta fuerza, tanta frustración y enojo? Hoy la palabra profética es algo a lo que he hecho alusión en mensajes durante al menos un año y medio ya, y se trata de liderazgo falso en la Iglesia de Jesucristo. Se trata de profecía falsa. Se trata de personas que alimentan no solo levadura, sino como el Señor a veces lo llama, vidrio roto que corta los dientes, la garganta y la lengua de las ovejas de Jesucristo. La profecía también lleva consigo tonos muy fuertes y duros contra las propias ovejas de Jesucristo. Porque el Señor dice que el pueblo que invoca su nombre y afirma que son suyos ama la profecía falsa. La persiguen y odian a los verdaderos profetas que les traen la palabra de Dios, que en realidad tiene como propósito reprenderlos, afilarlos y alejarlos del borde del precipicio. La palabra de hoy solo diré que el Señor fue delante y liberó su propia palabra. La primera parte de esta profecía la recibí el 5 de enero del 2021 y nunca la publiqué en el blog. Solo la mencioné de vez en cuando en videos, pero nunca la saqué. Esta mañana el Señor me despertó a las 6 de la mañana y me dijo, lee Jeremías 23. Y mientras la leía, esta palabra comenzó a surgir como lava, como si se estuviera forzando a sí misma a través de las grietas de mi alma. Es una palabra muy larga. Esta profecía está llena de escritura y del estudio de la escritura, y así que me voy a tomar mi tiempo con este video para no dejar nada fuera. Voy a hablar clara y concisamente y todo lo que pido es que los oyentes primero escuchen, antes de preguntarme cualquier cosa. Estas palabras son del Señor. Tienes una pregunta en tu corazón, tienes un temor en tu corazón, escuchas un nombre que amas, ve al Señor y habla con Él sobre eso. Estoy aquí para llevar a cabo una tarea y voy a hacer mi absoluto mejor esfuerzo dentro de la gran gracia que Dios siempre me muestra para completarla. La palabra de hoy se llama el entierro de Tofet. Se refiere a la falsa profecía, la idolatría y la Iglesia de Jesucristo. El entierro de Tofet, 26 de junio de 2022. La escritura principal es esta. Sí, declara el Señor. Estoy contra los profetas que menean su propia lengua y proclaman. El Señor lo declara. Ciertamente, declara el Señor, estoy contra aquellos que profetizan falsos sueños y los relatan para desviar a mi pueblo con sus mentiras imprudentes. No fui yo quien los envió ni les dio órdenes, y no son de ningún beneficio para este pueblo, declara el Señor. Jeremías 23, 31 al 32. Así que, como dije, esta fue una palabra muy fuerte e implacable del Señor, una profecía que se extiende desde el 2014 y las ramificaciones han llegado hasta aquí, ahora, hasta el 2022. Así que no me voy a reservar nada acerca de esto. Todo lo que Dios dijo y mostró, Señor, ayuda a mi boca a hablar porque el Señor ha sido burlado por mucho tiempo. La falsa profecía no solo es una injusticia para aquellos que llevan la verdadera palabra de Dios, sino que es una burla a Dios. El espíritu de profecía es el Señor Jesucristo. Así que cuando te adelantas sin recibir nada del Señor y comienzas a declarar falsos sueños que te llegan a través de la adivinación, que te llegan a través de la brujería, que te llegan a través de la hechicería, que te vienen por satanismo, ocultismo, no es tan inocente como siempre hace la Iglesia, porque este es el hábito de la Iglesia, exaltar en gran manera a los falsos profetas, amarlos mucho, porque como dice el Señor, hablan palabras suaves, pero las palabras no benefician a la Iglesia. ¿Qué significa eso? La Iglesia permanece ciega, dormida y como un pato sentado. La Iglesia permanece mayormente sin preparación para las realidades que vienen hacia nosotros en los años venideros. Porque la Iglesia quiere palabras suaves y ser consentida. Lo que sucede es que la Iglesia es como una oveja con el cuello expuesto a los lobos que vienen. Y el Señor dice que ya no tiene tolerancia para eso. La falsa profecía es peligrosa, pero las personas que son engañadas por la falsa profecía hacen en gran manera excusas para ello, como decir todos somos humanos.
La necedad y la falta de entendimiento en esta declaración es muy burda. Y aún así la gente no lo ve. Si tú dices que todos somos humanos, ¿estás diciendo que un humano te está profetizando? Si es así, ¿cómo es esa profecía? Ya que la profecía es la voz literal del Señor Jesucristo hablando, exhortando, advirtiendo y a veces consolando a su iglesia. Si las personas te mienten y luego se descubren las mentiras, y tú haces excusas diciendo que todos somos humanos, ¿no prueba eso que en lo profundo de tu corazón sabes que esa persona es una mentirosa en primer lugar, pero eliges quedarte ahí porque te conviene la mentira coincidente en tu propio corazón? Así que esta palabra va a cubrir Jeremías 7, Jeremías 23 y especialmente los versículos 9 al 40. También vamos a ver brevemente Isaías capítulo 30. Así que la palabra del Señor empieza aquí. Esta es la palabra del Señor. He aquí, yo estoy contra los falsos profetas que profetizan falsamente en mi nombre. Ha llegado el tiempo del juicio. Ya no puedo soportar ni tolerar a los que levantan falsas imágenes de esperanza en mi nombre que dicen, así dice el Señor cuando yo no he hablado. Por lo tanto, habrá a lo largo del mundo de costa a costa en cada tierra donde haya profecía falsa, falsos apóstoles, falso liderazgo en la Iglesia de Jesucristo, una ola de muerte para los engañadores. Por favor, entiende que no estoy hablando aquí de muerte espiritual. Estoy hablando del tipo en el que te ponen en una caja y tu familia ya no puede tener acceso a ti. Antes de continuar, iré a la escritura básica que el Señor me ha dado para esta palabra, y está en Jeremías capítulo 23. Y es una profecía muy larga, pero básicamente comenzaré parafraseando. Así que si tienes tu Biblia, lo que estoy leyendo no es el texto exacto que está en mi Biblia. La parafraseada nos ahorrará mucho tiempo en este video, pero no voy a comprometer la ética de la palabra de Dios. Es simplemente para claridad porque las personas están en diferentes niveles en su comprensión de la palabra de Dios. Pero debe haber un punto central donde las personas entiendan lo que Dios está diciendo acerca de este asunto. Este es Jeremías hablando y él dice, mi corazón está quebrantado dentro de mí a causa de estos profetas hasta que mis huesos tiemblan. Estoy como un hombre borracho. Estoy como un hombre que ha sido vencido por el vino por causa del Señor. Esto es por lo enojado que está Dios cuando le está hablando a Jeremías sobre este asunto. Y por causa de sus palabras, eso significa por causa del peso de las palabras que Dios le ha dado a Jeremías concerniente a los falsos profetas. La tierra está llena de adúlteros, y por causa de esta maldición, la tierra está de luto, y aún los lugares agradables que tenemos en nuestros desiertos están secos. El proceder de la gente, su vida es mala, y su fuerza, es decir, su poder y autoridad, no es correcta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son profanos. Sí, en mi casa he hallado su maldad, dice el Señor. Por lo tanto, su camino será para ellos como caminos resbaladizos. Esto significa que empezarán a caer. En la oscuridad serán empujados y caerán en ellos. Esto significa que empezarán a caer. Aun si están escondiendo sus obras en la oscuridad, porque traeré calamidad sobre ellos el año de su castigo, dice el Señor. He visto insensatez en estos profetas. Profetizan por Baal y hacen errar a mi pueblo. Baal a veces también es subjetivo y puedes simplemente traducirlo como Satanás. Baal era el dios demoníaco poderoso en esos días. Profetizan por Baal y hacen errar a mi pueblo. También he visto un rasgo horrible en estos profetas. Cometen adulterio y andan en mentiras y fortalecen grandemente las manos de los que hacen el mal, para que ninguno se aparte de su maldad. Así que Dios está diciendo aquí que el camino de los falsos profetas, las cosas que dicen y la manera en que hablan suele hacer sentir muy bien a las personas malvadas. Ahora todos piensan, oh no, estos deben ser los grandes y gordos pecadores allá afuera. Pero no, las personas malvadas de las que Dios está hablando aquí en realidad son su iglesia que está en pecado. Pero debido a que la profecía que están escuchando no los confronta, se sienten muy bien. No escuchan acerca de sus pecados, así que no piensan que haya nada malo en ellos. Y así Dios dice que las manos de aquellos que en realidad están haciendo el mal se fortalecen más mientras más tiempo se sientan delante de la profecía falsa, y que nadie piensa en apartarse de la maldad que está haciendo. Todos ellos, los que escuchan y los falsos profetas, son como Sodoma para mí. Sus habitantes son como Gomorra. Así que esto es lo que Dios dice ahora respecto de los profetas. Yo los alimentaré con ajenjo, y les haré beber el agua de hiel, porque de los profetas la profanación ha salido por toda la tierra,
El ajenjo es una sustancia muy amarga, pero en la Biblia usualmente está hablando de un juicio duro y doloroso y amargo que es casi imposible de soportar. Dios dice que la profanación se ha extendido por toda la tierra a causa de los falsos profetas. La profanación no es solo cuando tomas algo santo y puro, le escupes, lo contaminas, lo arrojas al suelo y lo pisoteas bajo tus pies, lo recoges y luego lo untas con sustancias de desecho de la parte trasera. Pero lo haces inútil para el propósito previsto. Esta descripción gráfica es lo que Dios dice que la falsa profecía le hace al verdadero oficio y función de la profecía real. Así dice el Señor, no escuches las palabras de los profetas que te profetizan. Ellos te vuelven inútil, hablan una visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Continuamente dicen a los que me odian, el Señor dice que tendrás paz. Y a todo aquel que camina siguiendo el gobierno de su propio corazón le dicen, ningún mal te sucederá. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor? ¿Y quién ha visto y oído verdaderamente su palabra? ¿Quién ha marcado su palabra y la ha escuchado? Y ahora un viento de furia sale del Señor, un torbellino violento que caerá violentamente sobre la cabeza de los impíos. El Señor no retirará su enojo hasta que haya hecho y ejecutado cada pensamiento contra ellos que está en su corazón. Y en estos últimos días entenderán esto perfectamente. No envié estos profetas, pero ellos salieron y corrieron. No les hablé, y sin embargo profetizaron. Pero si realmente se hubieran parado en mi consejo, es decir, si realmente me estuvieran escuchando, y si de verdad hubieran hecho que mi pueblo oyera mis palabras, es decir, si verdaderamente estuvieran trayendo verdadera verdad profética al pueblo, entonces habrían podido hacer que el pueblo se apartara de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Soy yo un Dios que está cerca y no soy un Dios que está lejos. ¿Y puede alguno esconderse en lugares secretos para que yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? He escuchado lo que estos profetas están diciendo, que profetizan mentiras en mi nombre y dicen, he soñado un sueño. ¿Cuánto tiempo continuará esto en el corazón de los profetas que hablan mentiras? Porque en verdad son engañadores que hablan de su propio corazón, y tratan de hacer que mi pueblo me olvide mediante estos sueños falsos que cada uno le cuenta a su prójimo, así como los padres de mi pueblo me olvidaron para seguir a Baal. Si un verdadero profeta tiene un sueño, que cuente el sueño, y el que tiene mi palabra, que hable mi palabra fielmente. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Es decir, ¿cómo es posible que compares la verdadera palabra profética de Dios con la palabra falsa y no sepas la diferencia? Es tan evidente como el trigo verdadero frente al polvo de trigo que se lleva el viento. ¿No es mi palabra como fuego? ¿Y no será mi palabra como un martillo que rompe la piedra en pedazos? Por tanto, mirad, estoy contra estos profetas porque roban mis palabras cada uno de su prójimo. Y he hablado de eso en este canal, que la gente viene aquí y ve la verdadera palabra de Dios que se me está dando, y luego la toman y la arrancan como un fruto maduro, como si Dios les hablara directamente a ellos, y la llevan a sus canales y la tuercen solo lo suficiente para que parezca diferente. Y después dicen que, miren, el Señor me ha hablado sin pensar en el peligro que esto conlleva. Estoy contra los profetas que usan sus lenguas y dicen, Dios dice. Estoy contra los profetas que profetizan sueños falsos y luego salen y los cuentan y causan gran error en mi pueblo por mentiras e imprudencia. No los envié, no los mandé, y por lo tanto no sirven de nada a este pueblo. Y así estas personas constantemente vienen a los sacerdotes y a los profetas y dicen, bueno, ¿cuál es el oráculo del Señor? ¿Qué oráculo? Digo yo el Señor, voy a abandonarlos. Pidan por el profeta y el sacerdote que dicen la palabra del Señor. Castigaré a ese hombre y a su casa. Entonces cada uno de ustedes dirá a su vecino, y cada uno dirá a su hermano, ¿qué dijo el Señor y qué ha hablado el Señor? Pero ya no recibirán el oráculo del Señor. En cambio, lo que cualquier hombre quiera decir se convertirá en su oráculo. La propia palabra de cada hombre será su oráculo, porque han pervertido las palabras del Dios viviente, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Por lo tanto dirás al profeta, ¿te ha respondido Dios? ¿Te ha dicho algo Dios? Esto básicamente significa que Dios va a silenciar a los profetas. Y esto es algo que Dios me ha estado diciendo, que porque su palabra es desperdiciada cuando Él habla a la gente.
incluso a los verdaderos profetas. El Señor dice que comenzará a quitar la profecía de los profetas verdaderos. Así que encontrarás que incluso aquellos a quienes te gusta ir y escuchar, quienes realmente llevan la palabra del Señor, comenzará a pasar mucho tiempo antes de que escuches a esas personas hablar, porque Dios está diciendo que va a causar una hambruna de la verdadera palabra de Dios. Básicamente va a hacer que la gente pase hambre por la verdadera profecía y los dejará solo con la inmundicia hasta que Él destruya la inmundicia, y entonces no habrá palabra. Y debido a eso, la gente comenzará a vivir tal como lo hicieron en el libro de Jueces, siguiendo lo que sus corazones les digan que suena santo y justo, y suena como profecía. Cada hombre va a convertirse en su propia profecía pervertida, su propio profeta pervertido. Y estoy segura de que no necesitas que te explique a dónde termina la gente. Cuando la tierra está en esa condición, esta palabra es para toda nación, todo país. Esta no es una palabra para Estados Unidos. El Señor dice que esta palabra es para cualquier lugar en el que existe la iglesia de Jesucristo. Él dice, he aquí, no podrás decir el oráculo del Señor. Y yo, aun yo, te olvidaré por completo y te abandonaré a ti y a las ciudades que te di a ti y a tus padres, y te arrojaré fuera de mi presencia. Y traeré sobre ti un oprobio perpetuo. Un oprobio es una reprensión severa que se hace públicamente que todos ven y saben. Y él dice, traeré sobre ti una vergüenza perpetua que nunca será olvidada. Y así continúa ahora con la profecía. Estos son los nombres de las personas que Dios llama falsos apóstoles, falsos profetas, falso liderazgo en la iglesia de Cristo, y una ola de muerte viene para ellos. Esto de ninguna manera son los únicos nombres. Mientras el Señor me hablaba, estos nombres vinieron simplemente a mí porque las palabras pudieron surgir en mi espíritu. Pero había una sensación de que hay una multitud abrumadora de personas que mienten y dicen que son profetas. Mienten y trabajan con espíritus familiares. Trabajan con poder psíquico. Trabajan con poder de proyección astral. Trabajan con magia en muchas formas diferentes. Los cristianos ni siquiera saben o creen que la magia existe. Y sin embargo, la gente ha edificado iglesias enteras y ministerios enteros en línea, aquí en YouTube, en muchas partes diferentes de las redes sociales, e incluso en iglesias independientes han edificado iglesias donde el hombre y su esposa son brujos, hechiceros, y esta otra palabra llamada mago, un mago de alto rango. Y la gente está sentada, hechizada frente a esos canales, hechizada en esos ministerios, pensando que están recibiendo la palabra del Señor. Pero como describiré, Dios me ha dado imágenes muy claras y palabras muy claras para describir lo que le ha pasado a esto, lo que les está pasando a las almas de los muchos conejitos que están atrapados en trampas, hipnotizados delante de cobras que simplemente están esperando el momento adecuado para incluso quitarles la vida. Los nombres son Alf Lacao, T.B. Joshua, T.D. Jakes, Joyce Meyer, Creflo Dollar, Benny Hinn, Frederick Price, Marilyn Hickey y una persona que simplemente me dio como Bushiri. Entré a Google para buscar esto, y entonces el nombre completo de este hombre es Shepherd Bushiri. Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva, y además, 2 personas en esta lista están muertas. Uno de ellos es T.B. Joshua y el otro es Frederick Price. El hombre Frederick Price está listado en Internet como alguien que fue parte de esta palabra que el Señor puso en mi corazón, palabra de fe. Y la mujer llamada también Marilyn Hickey también es parte de esto llamado palabra de fe. Y ahora simplemente iré a la escritura. Para aquellos de ustedes que se preguntan por qué Dios mencionaría personas que ya han fallecido. ¿Por qué Dios nombraría a una persona muerta si la persona ya está muerta y terminó su curso terrenal? ¿Cuál es el punto de mencionarlos? Vamos a Jeremías capítulo 8. Pueblo de Dios, necesitan entender que Dios no es el juguete que te han enseñado. En cualquier país donde vivas se te ha dado el 99.999% del tiempo de cada 10 una visión altamente corrupta y falsa y poca o ninguna enseñanza de quién es Dios. Las iglesias no enseñan la reverencia a Dios. No enseñan la naturaleza completa de Dios. Enseñan a Dios como este gato doméstico castrado que nunca haría daño a nadie. Pero estoy aquí para hacerte saber que Dios no es algo con lo que se juega, como él mismo dijo en esta profecía. Cuando termine, entenderán por qué se dice de mí, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No juegas con alguien cuyo uno de sus nombres es llamado el temor de Israel. Tienes que preguntarte a ti mismo qué hay exactamente en esta persona que le hizo ganarse el nombre de aquel a quien Israel temió. Porque Israel no era un pueblo necio entonces ni ahora. Así que, ¿por qué le dieron este nombre, el santo temor de Israel? No hay temor de Dios en esta generación. Dios habla y la gente escucha y piensa, quiero oír esto. ¿Esto es verdad?
No siento que esto sea verdad. La gente tiene la comprensión errónea en estos tiempos modernos, de que Dios existe para que ellos lo critiquen. Sin embargo, en Israel Dios no tuvo ningún problema en abrir la tierra y tragarse a un hombre, su esposa, sus hijos, su perro y gato, la tienda de su burro, todo lo que poseían e incluso su familia extendida. De hecho, en Israel, cuando Dios llamaba a las personas para juzgarlas, el resto del campamento se echaba hacia atrás porque no tenían idea de cómo esas personas iban a salir de esta vida. Pero el cristianismo moderno, el cristianismo hecho en América que ha sido exportado por todo el mundo, le ha dicho a la gente que Dios es esta persona inofensiva llamada Padre, con la que pueden interactuar como les dé la gana en el momento. Dios te sacará de tu tumba y te avergonzará. Así que donde sea que estés viendo este video, ten mucho cuidado y entiende bien a aquel que llamamos Yah. Jeremías capítulo 8. En ese tiempo dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de los príncipes de Judá, los huesos de sus sacerdotes, los huesos de sus profetas, y los huesos de todos los que vivieron en Jerusalén de sus tumbas. Los esparcirán delante del sol y la luna y el ejército de los cielos, porque eso es lo que amaron. Y eso es lo que han servido, y eso es lo que han seguido, eso es lo que han buscado, y eso es lo que han adorado. Estos huesos no serán recogidos ni enterrados. Quedarán como desechos o basura sobre la faz de la tierra. Dios básicamente está diciendo que incluso cuando mueres en pecado, incluso cuando mueres habiendo corrompido el Evangelio, incluso cuando mueres habiendo hecho cosas, Él se encargará de que la historia exhume tus huesos y te nombre por lo que eres. Así que 2 de esta lista han fallecido, pero el resto, algunos de ellos estadounidenses y algunos de ellos africanos, no. Esta parte de la profecía se llama palabra de fe. Hay una multitud de falsos pastores en cada lugar. Mi ojo los ha visto y los juzgaré. Ellos llenan la iglesia hasta que el cuerpo de Cristo está corrompido, llevando a la gente por mal camino hacia doctrinas de demonios que les dicen que todo lo que tienen que hacer si quieren algo es declararlo y será suyo. Las escrituras que abusan de esta manera son Juan 14:14. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y Juan 16:24, pidan para que su gozo sea completo. No necesitan nada más, ni fe, ni una relación real conmigo, ni confianza, ni paciencia, ni confianza silenciosa. Todo lo que tienen que hacer es decir la palabra, declararlo. Y como un genio de una lámpara, yo apareceré para hacerlo por ustedes. Ellos llevan a mi pueblo por mal camino y les prometen mentiras en mi nombre, pero donde quiera que estén, la muerte viene para sus congregaciones. Y este es el fin del asunto, así que, por lo que veo con solo una breve lectura en línea, Palabra de Fe es básicamente algo parecido a ese otro libro famoso que hubo hace algunos años llamado El Secreto. Si quieres algo, solo tienes que guardar esa cosa en tu corazón y solo decir, sabes, Dios dice que si pido cualquier cosa en el nombre de Jesús, Él lo hará por mí, así que solo voy a pedir cualquier cosa. No importa si en realidad tengo la madurez necesaria para manejar esa cosa. Así que tengo 22 años, vivo una vida sexualmente inmoral, pero ¿sabes qué? Solo voy a pedir matrimonio. Porque no necesito arrepentirme y no necesito estar realmente caminando en justicia para poder mostrarle al Señor que lo honro primero y honro mi vaso. Y entonces en esa postura pediré cualquier cosa que desee como dice la Escritura, y al Señor le agradará hacerlo por mí, porque ahora me estoy comportando como un hijo maduro que entiende que mientras camino en justicia delante del Señor, por supuesto que Juan 16:24 aplica. Por supuesto que Dios es un Padre que puede ver mi vida y por lo tanto quiere que mi gozo sea cumplido. Pero en estas iglesias que son de la palabra de fe, simplemente se les dice a las personas visualízalo, piénsalo, es tuyo. Es tu herencia básica como hijo de Dios. Adelante y solo ora con fuerza. Usa tu oración como un martillo contundente para golpear las paredes hasta que esa cosa caiga. Y Dios dice, me ven como un genio que saltará de la lámpara y lo hará por ellos. Pero esto es mentira en mi nombre. La siguiente parte de la profecía se llama los músicos comprometidos. Varias estrellas de la música van a morir. Aquellos que hacen gospel pero están secretamente en el mundo de la masonería y el Illuminati. No estoy hablando de músicos seculares. Estoy hablando de personas que dicen ser artistas cristianos nacidos de nuevo. Sin embargo, el Señor dice que están en el mundo de la masonería y los Illuminati. No son siervos de Dios. Han hecho votos para servir al diablo. Son pretendientes y no adoran a Jesús. Han errado apartándose del Dios viviente por siempre.
Han servido a las tinieblas y han llevado a mi pueblo a la profanidad y a aquello que no les beneficia. Mi pueblo está engañado y ni siquiera puede discernir qué espíritu está sobre estos falsos adoradores de Baal. Pero yo les daré discernimiento. Cuando ellos caigan entre los caídos, mi pueblo se dará cuenta de lo que significa oír decir de mí: nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso es Hebreos capítulo 12, versículo 29. Así que aquí Dios está diciendo que hay personas en la industria de la música gospel, personas que están sacando música, personas que tienen una presentación gospel muy fuerte, amada globalmente y seguida internacionalmente en el mundo. Ellos profesan a Jesucristo, dicen que aman a Jesucristo. Y sin embargo, el Señor dice que esas personas están en el mundo satánico de la francmasonería y los Illuminati. No le están sirviendo a Él. Él dice que han hecho votos, lo que significa que realmente han hecho pactos. Creo que el término común que la gente usa entre los jóvenes es que han firmado contratos, o lo que sea. Y Él dice que han hecho votos para servir a Satanás, y por lo tanto ahora están en una vida de apariencia en la que el ser exterior está pereciendo y el ser interior está prosperando en una religión, porque es una religión servir a Satanás. Aquí en América esto es una religión registrada y reconocida. Así que para aquellos de ustedes que viven en otros países donde al menos los satanistas tienen la vergüenza de esconderse y hacer lo que hacen de noche, en América es totalmente reconocida, representada legalmente. Los satanistas pueden ir a la corte y luchar por sus derechos igual que todos los demás. Así de lejos hemos llegado para los extranjeros que están viendo esto. Así que él dice que son pretendientes. Así que por fuera están pereciendo porque no son cristianos. Son un vaso falso que está vacío. Tienen apariencia de piedad, pero no llevan ningún poder que venga de Dios. No son adoradores de Jesús. Él dice que se han apartado totalmente del Dios viviente. Y Dios no me dio ningún nombre, pero el sentimiento que tuve es que esto es algo generalizado. Así que son los hombres, son las mujeres. Y una de las personas de las que tuve un sentimiento es este hombre joven, muy alto y oscuro, que es un rapero muy famoso. Él es alto y de piel oscura, y tiene un séquito enorme. Y lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón acerca de ese hombre es que si no tiene cuidado definitivamente será uno de estos que perderán la vida. Así que hay algunos de ellos que ya están juzgados y perderán la vida. El Señor dice: hijos de ira, ha llegado su tiempo y no detendré el juicio, porque todo aquel que peca llevará la marca del pecado. ¿Cuál es la marca del pecado? Es Ezequiel capítulo 18 en la última parte del versículo 20 que simplemente dice: el alma que pecare, esa morirá. Habrá un entierro según la manera de Tofet. Saquen a la luz la palabra del Señor porque me desprecian. Despreciar a alguien significa menospreciarlo, burlarse de él y no darle ningún valor. Porque me desprecian y piensan que yo no veo. Piensan que soy ciego ante sus caminos o ante el daño que causan a mi cuerpo. Infligen grandes heridas espirituales en mi cuerpo que provocan que desciendan espíritus demoníacos y consuman a mi pueblo, el cual es ciego y terco. Gente que ama la mentira y la falsedad. Gente que se niega a arrepentirse de su hechicería de amar dioses falsos, ídolos y profecía falsa. Pero el velo será quitado. Así que antes de leer la palabra de Tofet, solo diré aquí, de Isaías capítulo 30, versículos 9 al 14, que para que Dios diga que su iglesia lo menosprecia es una acusación muy fuerte. Dije que no me saltaré ni una pulgada ni una parte de esta profecía. La cubriré por completo. Cuando el Señor presenta una acusación de que el pueblo que se nombra a sí mismo con el nombre de Dios en realidad es un pueblo que lo menosprecia, lo que Dios está diciendo es que la postura habitual de la así llamada iglesia cristiana, es decir, con la boca, seguimos a Jesús, pero con el corazón seguir lo que sea que se sienta bien en el momento. Lo que sea que esté de moda, lo que sea que haga que la iglesia cristiana se sienta bien, saltan, usan las máquinas de humo o se reúnen simplemente para decir: oh, hermano, el espíritu solo estaba fluyendo. Y nunca se considera cuál espíritu, de quién era el espíritu que estaba fluyendo. En el cristianismo de hoy, es muy difícil encontrar un lugar donde el nivel de discernimiento del cuerpo colectivo sea lo suficientemente fuerte como para siquiera saber cuándo los espíritus demoníacos están entre ellos. Los espíritus demoníacos imitan en gran manera los sentimientos de cuidado, amor y calidez que sentimos cuando la presencia del Espíritu Santo es fuerte y activa en medio de nosotros. La diferencia es que cuando el Espíritu está activo en medio de nosotros, las otras obras de poder que muestran que el Espíritu es de Dios, que generalmente es el reconocimiento del pecado. Así que si alguna vez ves estos videos con estos predicadores de la calle que de verdad son auténticos,
que cuando predican la gente se ofende y se enoja mucho. Y esa no es una reacción carnal, esa es la reacción de los demonios que viven en esas personas reaccionando a la palabra de poder que está saliendo. Y después de eso, si las personas se quedan el tiempo suficiente, porque muchas veces el demonio se vuelve tan reactivo que causa enojo en las personas y se alejan. Se alejan y pierden la oportunidad que haría que sus almas hagan lo que Dios dice que quiere hacer. Haría que estas personas corrijan sus caminos malvados. Si la gente permanece el tiempo suficiente cerca de la verdadera palabra de Dios, son heridos en el corazón. Y he dicho desde el día en que empecé que la mayoría de las personas no les gusta esa sensación de ser heridos. Se sienten desafiados y quieren responder. Y siempre están buscando esa pequeña laguna, como ¿acaso mintió aquí? ¿O está diciendo algo? ¿Dónde puedo encontrar un lugar para derribar a este mensajero? Porque necesito derribar a este mensajero para que pueda bajarlos a mi nivel y así poder sentirme bien acerca del hecho de que sus palabras me están apuñalando en mis partes del cuerpo. La mayoría de las personas no se someterán a la verdadera palabra de Dios porque es demasiado difícil admitir que viven en una casa de nieve, agua, cartas y polvo. Muchas personas piensan que están viviendo en la fuerte casa del tercer cerdito que está hecha de ladrillos y piedra, y buen mortero y cemento. Pero honestamente solo están viviendo a un pelo de distancia de quebrarse, derrumbarse y llorar. Jesús, por favor, ven y llévame antes, o simplemente apartarse de la fe cuando vengan las presiones de los tiempos finales. La verdadera palabra de Dios penetra como una espada hasta partir el alma y los huesos y tuétanos. Y cuando la verdadera profecía viene, cortará, rasgará, buscará en lo más profundo para ver qué hay allí. ¿Estás vacío o has guardado aceite para el día de la prueba? Pero Dios dice que cuando el proceso de verdadera profecía está marchando, esto es lo que la gente hace y ahora vamos a Isaías capítulo 30, Señor, guíame y gracias. Aquí estamos, así que rápidamente vamos ahora a Isaías capítulo 30, donde él dice desde el verso 8, ahora ve y escribe esto en tu tablilla y anótalo en tu rollo para que se conserve para el tiempo venidero para siempre y para siempre. Anota que este es un pueblo rebelde, niños mentirosos. Niños que no quieren oír la ley del Señor, que dicen a los videntes. Un vidente es alguien a quien se le ha llamado a la función de soñar sueños proféticos que llevan simbolismo, verdad profética literal, cosas que sucederán en el futuro, cosas que han sucedido en el pasado. Dios le da a esa persona ese don de ver en sueños o de ver en visiones qué cosas serán conforme a la voluntad de Dios. Ellos dicen a los videntes, no veáis. En otras palabras, dejen de contarnos estos sueños y visiones, y le dicen a los profetas, no profeticen cosas correctas para nosotros. No queremos escuchar esto. Tu voz es una irritación. Vete, pero no se detienen ahí. Dicen, háblanos cosas suaves, profetiza engaños. Esto es América, justo aquí. Dinos cómo vamos a ser grandes otra vez. Cuéntanos sobre el gran arrebatamiento que viene en la siguiente fiesta profética judía, y luego cuando no venga, simplemente lo trasladaremos a la siguiente y la siguiente. Y cuando se nos acaben las fiestas judías de este año, simplemente saltaremos al año siguiente. Porque si seguimos eligiendo una fiesta, eventualmente como un reloj descompuesto que acierta 2 veces al día, escogeremos la que es correcta. Y entonces vendrá Jesús porque queremos que venga. Quítate de nuestro camino. Apártate de nuestra senda. Haz que este santo de Israel deje de estar delante de nosotros. En otras palabras, cállate. Y esto es lo que Dios dice que la gente dice. Y ahora esto es lo que Dios dice que sucederá. Y ahora vamos a Jeremías capítulo 7, por el cual se nombra esta profecía. Y es una palabra muy fuerte. La primera vez que el Señor me la dio fue en 2017. Y yo estaba muy congelada. Por favor, lee todo el capítulo, pero simplemente voy a empezar desde el verso 18. Dios dice, estos hijos, ellos recogen leña, y luego los padres encienden el fuego, y las mujeres hornean los pasteles para la reina del cielo. Y básicamente esto es un cuadro de idolatría nacional. Esta es una imagen que dice que los hombres, las mujeres y los niños son todos profanos. Los hombres, las mujeres y los niños son todos adulterados e impuros y no son creyentes, y se agrupan para formar un solo conjunto trabajando como un equipo. Para quebrantar las leyes de Dios. La reina del cielo es una deidad demoníaca. Y en el caso de América, Dios me ha mostrado que esta es la mujer que se sienta en los cielos recibiendo toda la sangre de los niños que son rutinariamente asesinados en este país. Así que a todos los que estaban aplaudiendo y gritando, y R contra W,
Entiendan que eso no revierte nada de las casi 60 millones de vidas que se han perdido, la sangre que ha empapado hasta las piedras fundamentales de este país. Y el Señor ha dicho en todos los mensajes sobre el aborto que ni un solo cabello del juicio sobre América por la pérdida de esos niños será movido. Así que solo pensé que debía proporcionar algo de contexto. Dios dice, ¿acaso a mí me provocan a ira? Versículo 19. ¿No se están provocando a sí mismos y trayendo vergüenza sobre sus propias caras? Y esto es algo que necesitamos tomar en consideración. Al menos aquí en América, la fuerte afirmación es que esta es una nación cristiana y sin embargo miras alrededor de la nación y solo puedes encontrar pequeños grupos donde la gente se aferra desesperadamente a, ni siquiera digo santidad regional o nacional, santidad personal. Ese es el nivel al que este país ha descendido. Ni siquiera puedes conseguir santidad estatal o en toda la ciudad como podías en los viejos tiempos. Ahora es cuestión de, al menos yo en mi apartamento o yo en mi pequeño rancho y mis hijos, lo estamos manteniendo junto. Todavía tenemos devocional cada mañana. Jesús sigue siendo Señor en esta casa. Ahora es justicia personal. Y Dios dice, ¿no es esto una vergüenza? Piensas que me estás provocando al alejarte de mis leyes, pero en realidad te estás provocando a ti mismo y trayendo vergüenza sobre ti mismo. Y él dice, derramaré ira y furor de temor sobre este lugar, sobre la gente y los animales, sobre los mismos árboles del campo y el fruto de la tierra, y arderá y no se apagará. Esto es cada profecía no solo de Rusia y China incendiando este país, sino también las profecías que he dicho que he visto rocas hirviendo saliendo del espacio para golpear este lugar. Hay una profecía llamada cinturón de Kuiper y fuego. Hay una profecía llamada Dios ayúdame. No puedo recordar el nombre de esa profecía, pero en esa profecía vi que América fue quemada hasta que pasó la tierra. Bajó hasta lo que se llama las piedras fundamentales de una nación, lo que sea. Lo que sea que está debajo del suelo, esa capa dura, dura. Se quema y América se quema tanto que en lugares donde hay mucha arena y cosas así, se quemó hasta que quedó como vidrio, porque eso es lo que le pasa a la arena que se prende fuego, se quema como vidrio. Y así dice Dios, sigan amontonando sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, en otras palabras, iglesia falsa, iglesia apóstata alrededor del mundo. Los que aman a los falsos maestros y a los falsos profetas, sigan yendo a la iglesia y manteniendo ejercicios religiosos y pensando que esto es lo que yo quiero. Porque él dijo, nunca le dije a sus padres, honrenme con ofrendas quemadas y sacrificios. Pero esto fue lo que les dije, obedezcan mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen en todos los caminos que les mandé para que les vaya bien, pero no escucharon, no inclinaron sus oídos, y en sus corazones malos fueron hacia atrás y no hacia adelante. No me obedecieron, sino que endurecieron sus cuellos. Y de esta manera son peores que los que vinieron antes que ellos. Y así, cuando llegas al fondo de la profecía, descubres que es Tofet. Dios le está hablando a Isaías acerca de un lugar en Israel que se llama Tofet. Y él dice que esta gente es tan idólatra que queman a sus hijos e hijas en el fuego. En el Antiguo Testamento así es como ofrecías a tus hijos, pero en el Nuevo Testamento y en la vida del Nuevo Testamento de ahora, estoy segura de que todos sabemos las formas en que nos deshacemos de los niños en todo el mundo. Sacrificios, rituales, abuso satánico hasta que mueren por ello. Abuso sexual, matar y estrangular niños. Llevarlos a hogares de acogida y luego asesinarlos. Hay tantas maneras en que los niños mueren en todo el mundo. Y el Señor dice que yo no he ordenado la muerte de los niños en el fuego, ni tampoco jamás entró esto en mi corazón. Dios está siendo tan vulnerable a veces en la Biblia. Si la leemos, Dios está diciendo que nunca se me ocurrió crear a un niño, hacer que lo arrancaran del vientre, o hacer que alguien sodomizara al niño hasta que el niño regresara a mí debido a un shock tóxico y a la destrucción de su forma física. Nunca entró en mi corazón que yo crearía a un bebé y que regresaría volando a mí incluso siendo adolescente porque el padre le disparó o la madre lo ahogó o algo así. Y así él dice, este lugar ya no se llamará Tofet. Tendrá un nuevo nombre llamado el Valle de la Matanza porque enterrarán en Tofet hasta que ya no haya más espacio. Sus cuerpos serán alimento para las aves del cielo y las bestias de la tierra, y nadie los ahuyentará. Por favor, entiendan que en esta imagen Dios está diciendo que cuando una persona muere, la compasión básica en otros seres humanos siempre se apresura a ahuyentar a los animales para que la persona pueda ser reunida y recibir un entierro adecuado. Pero al poner esta escritura sobre el juicio de los falsos profetas, y no he terminado, Dios dice que la vergüenza de ellos, la destrucción de ellos y su muerte serán públicas.
y nadie podrá ayudar a su causa. La siguiente parte de la profecía se llama las vidas secretas de los líderes. Voy a desenmascarar a los falsos profetas y adoradores de ídolos. Expondré a aquellos que están en las sociedades secretas y que realizan rituales demoníacos por fama. Tu video sexual saldrá a la luz. Tus actos sexuales saldrán a la luz. Tus preferencias saldrán a la luz, hombre con hombre y mujer con mujer. Tus relaciones secretas serán expuestas en la gran pantalla y mi iglesia se apartará con horror y repulsión. La repulsión es cuando ves algo que te hace arcadas e inmediatamente quieres vomitar. Él dice que la iglesia se apartará de esa manera cuando descubran de quién han estado besando el anillo todo el tiempo. Así que sabes que en la antigüedad besabas el anillo del rey, y ahora millones de personas están tratando de besar el anillo del papa. Pues Dios dice que cuando los falsos profetas sean expuestos y sus seguidores que los idolatran los vean, es porque probablemente los estarán viendo en internet cuando sus videos sexuales y sus preferencias sexuales que no se alinean con lo que dice la Biblia salgan a la luz. Él dice: aquellos de ustedes que aman los ídolos verán a sus ídolos en la carne. Verán lo que hacen por dinero. ¿Y a quién has estado llamando tu padre espiritual? Creo que en África los llaman papá. Ellos siguen al enemigo, sirven a Baphomet. Se inclinan ante varios dioses y hacen juramentos de afiliación con lo que no aprovecha. Lo que yo llamo maldición, ellos lo llaman bendito, y lo que yo llamo profano, que describí antes, ellos lo adoran. Baphomet es un demonio, y en los tiempos por venir, él cosechará de sus seguidores hasta que el hedor de la muerte sea desastrosamente alto. Porque Satanás es un segador. Él tomará su fruto de la tierra, y yo no me opondré a él. Así que Dios está diciendo eso, y no solo es para estos falsos líderes y personas en la iglesia, Él está diciendo que la gente sigue a este Baphomet. Están sirviendo a Satanás y se están postrando y haciendo juramentos de afiliación, una vez más haciendo pactos, firmando contratos, juramentos de sangre y cosas así. Y Él dice que eso no les aprovecha porque esas cosas a las que están haciendo juramentos de lealtad Dios las llama malditas. Son profanas, y aún así la gente les ofrece adoración. Y él dice que cuando llegue el momento para Baphomet de comenzar a tomar a sus seguidores, porque todo Dios tiene derecho a tomar a sus seguidores. Dios dice que el hedor de la muerte se elevará en este mundo hasta que sea desastrosamente alto. Y esto es en todo el mundo, aunque Baphomet se llame Baphomet en otras partes del mundo, porque esto es mayormente un americanismo. Baphomet cosechará. Y Dios dice que Satanás es un segador. Satanás no es el segador. La personificación de la muerte de la que se habla en Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 es aparte. Pero un segador es simplemente alguien a quien se le ha concedido autoridad espiritual para quitar la vida, y nadie puede negar que Satanás tiene ese derecho. Él tomará su fruto de la tierra y Dios dice que no me opondré a él, lo que significa que Dios no luchará por esa persona. Él no luchará por esa persona. Él dice que hay un dicho antiguo: el diablo tome tu alma. Dijo que tales palabras estaban reservadas para todos los seguidores del infierno. Esta es una declaración de la Edad Media y se refiere a algo que el apóstol Pablo dijo en las Escrituras cuando el apóstol Pablo dijo: si un hombre está en pecado y no se arrepiente, no sigas discutiendo con él. Entrega su alma a Satanás para prueba, lo que significa deja a esta persona y permite que camine todo el camino del pecado. Y lo que encontrarán en ese camino del pecado, Satanás trillará su alma. Y si sobreviven, normalmente vienen corriendo de vuelta a Dios. Así que este es un dicho arcaico: el diablo tome tu alma. Esta es la palabra del Señor. La siguiente parte de la profecía se llama la selección de la tierra. La gente morirá antes del gran y terrible día del Señor en masas. Una masa es una cantidad muy grande celestial. Si quieres imaginarlo, es como una bandada de aves muy grandes alzando el vuelo repentinamente porque han sido perturbadas. Si molestas a una bandada de aves de repente, esa manera en la que se elevan en grupo y huyen, ese sonido que hacen sus alas al hacerlo, así es como visualizas una cantidad enorme. Esto significa que las personas estarán muriendo, como el Señor dice aquí, en números récord. La cosecha irá según el libro de Apocalipsis. Por una banda de oro o de plata serás cosechado, o por una banda oxidada de cobre, o incluso de peltre serás removido. El tiempo para la cosecha de la tierra ha llegado y la profecía que puedes ver aquí es una profecía de creo que casi 3 años. Es de junio o julio del 2019. Se llama Las desolaciones están determinadas.
y me asombró ver que el Señor dio una orden que salió a la tierra, y básicamente clamó, cosecha la tierra. Y luego vi que una hoz muy grande. Una hoz es un implemento de agricultura de la Edad Media. Es un palo largo con una hoja muy ancha. Oh no, eso es una guadaña. Una hoz es más pequeña y tiene una curva. Es como un signo de interrogación. Y la sostienes cuando trabajas con manojos de cerca. Entonces, una guadaña es lo que usas cuando quieres limpiar un área grande. Pero cuando tienes un manojo bastante grande de trigo o cebada, lo sostienes y luego lo cortas con una hoja muy afilada. Y de esa manera no tienes que cosechar una sola espiga de trigo. Tomas un montón, una gavilla, y te la llevas para cosecharla. En esa profecía vi que cuando el Señor dio este decreto, la gente comenzó a morir como nunca antes. No importaba si la persona era el mejor cristiano que hayas visto. No importaba si la persona era joven. Vi niños, vi ancianos, vi personas de todas las edades en medio. Justos e injustos fueron llevados. Pero lo curioso era que cuando los justos eran cosechados, una brillante banda plateada era puesta sobre ese manojo de almas. Así que eran almas que se habían conducido con sabiduría y básicamente se habían distinguido ante el Señor. No para decir, oh, construyeron una iglesia o hicieron esto, no, era por una vida de rectitud. La banda de plata era colocada sobre ellos y entonces otro decreto salía, cosecha la tierra y recoge las uvas de la ira. Y aquí es donde los injustos, personas que pecan, los que se burlan y se ríen de Dios, los que creen que hasta pensar que Dios existe es una tontería. Aquellos que se llamaban cristianos, pero estaban atrapados en el pecado. Ellos murieron en su pecado, y vi que una banda oxidada, ya sea de cobre o de peltre, era colocada sobre ellos. Y así dice el Señor que si alguno edifica sobre el fundamento de su vida usando oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, su obra será probada porque el día del juicio la pondrá en evidencia. La obra será revelada por fuego y el fuego probará la calidad de la obra de cada persona. T.D. Jakes, te digo esto, tu tiempo ha llegado. Has cumplido tu propósito en el ministerio y los días de tu duelo están cerca. Estas son las palabras que el Señor me dio. Estoy hablando como si el Señor estuviera hablando directamente a su siervo. Harán duelo y un gran lamento por ti, pero te digo, una banda de cobre tendrás. Beyoncé, tu nombre está entre estos. También caerás entre los muertos y una banda de peltre tendrás. Así que ya he compartido recientemente, habrá sido hace 2 o 3 semanas acerca de T.D. Jakes. Y a medida que continúe el Señor revelará más sobre este hombre. Simplemente lo revelaré aquí. T.D. Jakes va a morir y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Este es el destino de todos los que abandonan al Señor. Si no me sirves a mí, servirás al diablo y la paga del pecado es muerte. Él es un masón. Él es miembro de un culto de muerte. Ellos cosechan las almas de los fieles y las ofrecen en altares que son invisibles para el hombre. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir con cazar a mi pueblo como venado salvaje? Así dice el Señor, el alma que pecare esa morirá. Y la escritura es esta: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Así dice el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mi rebaño. Ustedes los han echado y no los han atendido. He aquí, yo los castigaré por la maldad de sus obras. Y así aquí cuando el Señor está hablando de la masonería. No necesito profundizar en eso probablemente porque no me he tomado el tiempo para estudiar esto, pero esto es adoración satánica del tipo más alto y prevalente. Esto es básicamente la fundación y los valores centrales sobre los que descansa la nación de América al menos y muchas de las naciones occidentales. Cuando Dios dice que alguien es un miembro de un culto a la muerte y dice que las almas de los fieles están siendo cosechadas y ofrecidas, te diré lo que esto significa. Significa que el pastor, el líder, el ícono religioso, quien sea de una iglesia, grande o pequeña, se ha unido a una hermandad o fraternidad donde el pago, la moneda, son las personas. No puedes pagar tus cuotas en un culto a la muerte con dinero. No puedes pagar tus cuotas en un culto a la muerte con nada de lo que está aquí en el mundo tangible. Tienes que pagar con moneda espiritual intangible y la moneda espiritual intangible más alta, el opuesto en el reino satánico, es la sangre. Si la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo es la sangre que redime al mundo entero del pecado, entonces sabe que la sangre de un sacrificio humano lleva un impacto inmenso y muy poderoso en el reino de las tinieblas. Los pastores de cultos de muerte se unirán a algo y luego se les dirá, pues te estamos estableciendo.
La base es de 3 miembros, no es mucho, y cómo puedes repartir a esos 3 miembros y darnos sus nombres en un periodo de 6 meses a un año, y como quieres crecer rápidamente y quieres tener mucha retroalimentación, los miembros del culto a la muerte entonces ofrecerán esas 3 almas y usualmente serán personas ancianas que nadie extrañará. Pero el número de víctimas de los cultos a la muerte sigue aumentando y sé que los africanos y la gente en Sudamérica me están mirando y asintiendo con la cabeza. Satanás nunca está satisfecho. Él es un devorador y un destructor. Cuando te unes a logias marinas, cuando te unes al reino de las sirenas, cuando te unes a reinos que están en el aire, cuando te unes al reino de los muertos, donde te envían a hacer cosas como desenterrar cadáveres y tener rituales con ellos, que pueden incluir actividad sexual, el precio, las apuestas suben constantemente. Cuantos más miembros ganas, mientras más fama e influencia tienes, tu precio se vuelve muy alto. Esto es lo que dice el Señor, no solo de este hombre, sino de muchos. Y ahora regreso, el Señor habla de la famosa ícono del canto Beyoncé. Su nombre es conocido en todo el mundo. El Señor ha hablado en privado de esta mujer muchas veces. No es mi forma para los que han estado aquí por mucho tiempo participar en este tipo. Pero lo que diré es esto, he notado que el ojo del Señor está recorriendo y vagando por toda la tierra, y comenzando a hablar de cosas que honestamente Dios nunca me ha hablado antes, como este tipo de cosas. El Señor dice que ella caerá y Él le pondrá una banda de peltre. El peltre es más bajo que el cobre. Todos saben que si tienes un instrumento de cobre, si lo dejas afuera incluso un poco, se oxida rápidamente, lo que significa que es un metal perecedero. No es como el oro o la plata. El peltre es incluso peor que eso. El peltre está hecho de 85% de estaño, que es tan barato como quieras que sea. Así que continúo con la profecía. El hombre piensa que es más grande que yo. El hombre me ha frustrado. Pero ahora me desataré entre ellos como lo hice en las plagas de Egipto. Como me desaté en medio de Israel y los consumí antes de que Moisés tuviera tiempo de crear la serpiente de bronce. 10.000 de 10.000 de la humanidad caerán y entonces recordarás lo que dije. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y lo único que mencionaré de esta profecía de la serpiente de bronce que recibí a principios del 2019 es esto. El Señor fue tan severo en esa profecía. Presta atención a la advertencia que di al principio de este video. No diagnostiques mal a Dios, Él no es Santa Claus. Él no es el vecino de al lado. Él es el temor de Israel. Y hay una razón por la que Proverbios dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No significa andar por ahí aterrorizado de Dios todo el tiempo, aunque eso también es algo saludable de tener. Significa no diagnosticar mal a Dios. No pienses que Dios es una cosa cuando Él es otra. Esa profecía fue tan severa. Y recuerdo, y esta es la parte que voy a dar en esa profecía de la serpiente de bronce, el Señor dijo celestial, pregúntale si saben si Moisés tenía un horno moderno en el cual hacer la serpiente de bronce. Israel había pecado y Dios envió serpientes venenosas. Se llaman áspides, pero bien pudieron haber sido cobras entre ellos. Y estas personas estaban muriendo muertes muy dolorosas porque las serpientes se les prendían, se prendían a sus hijos, se prendían a los jóvenes y a los viejos, porque las serpientes en realidad no se detienen a pedirte tu tarjeta de seguro social para saber si eres lo suficientemente viejo para morir antes de morderte. Entonces el Señor dijo, pregúntales si Moisés tenía algo que se necesita para crear una serpiente de metal en un asta en unos minutos o en unas horas. Moisés no tenía un horno de fundición. Moisés no tenía esa cosa grande y fundida que la gente usa cuando están creando cosas de metal. El Señor dijo que Moisés tuvo que construir el horno. Luego tuvieron que poner el bronce allí y hacer que el fuego estuviera lo suficientemente caliente para que el bronce comenzara a derretirse. Y el Señor dijo, celestial, el bronce es un metal muy duro. Tomó tiempo para que ese bronce se derritiera, y luego tuvieron que verterlo en la forma de la serpiente. Tuvieron que construir la forma de la serpiente, verter el bronce en ella, y luego dejarlo enfriar. Y Dios estaba tratando de hacerme saber que todo el tiempo que Moisés estaba pasando por ese proceso, el Dios estaba mirando cómo estos idólatras estaban muriendo y no hizo absolutamente nada para detenerlo, y me dijo desde el 2019 por su pecado. Será exactamente así. De nuevo él dice, cuando te miro no puedo ver tu bosque por la multitud de tus dioses. Él no está hablando del bosque de pasto. Él está hablando de seres humanos. Cuando la Biblia habla de los jóvenes y los fuertes, usualmente de los jóvenes, siempre los llama árboles, los árboles jóvenes y los árboles viejos.
Él está diciendo, no puedo ver a la gente en la tierra por la cantidad de dioses que ustedes han levantado. Ídolos, tus estrellas, personas famosas, cubren toda colina verde y toda montaña, pero yo me desataré entre ustedes como fuego. ¿Y qué quema el fuego? ¿Qué quema la leña, hermanos y hermanas? El fuego lo hace. Él dice, consumiré los bosques de estos árboles. Encenderé como una llama sobre tus bosques y los jóvenes caerán, los inocentes, incluso la virgen que se ha guardado a sí misma, pero se ha olvidado de mí, ellos caerán. Así que hay mujeres allá afuera, están siendo castas, están siendo puras, pero no tienen a Dios en su corazón. Y esto también habla en gran parte a las mujeres cristianas. Muchas mujeres cristianas están guardando su cuerpo físico solo por fuerza física. No están guardando su cuerpo físico porque realmente aman a Dios y quieren honrar la palabra de Dios que habla acerca de la pureza y quieren ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo. Solo están guardando su cuerpo porque están pensando, oh no, él no es lo suficientemente bueno para acostarse conmigo. Yo no, ¿sabes qué? Tengo que esperar por algo mejor. Y a veces están guardando su cuerpo simplemente porque tienen miedo de ir al infierno. Así que no están motivadas por amor al Padre para mantenerse puras. Como dice la Biblia, mantente en el amor de Dios. Solo están obedeciendo las reglas. Pero Dios siempre está mirando el corazón. Y así Él dice, los jóvenes de los países caerán como árboles y entonces recordarás que no debías tener ningún otro Dios delante de mí. El daño que causa daño comerá entre ustedes y tomará su porción. Y así. El Señor dice a África, los líderes falsos en África, los falsos profetas serán removidos públicamente cada uno en su ubicación. Así que esta primera oración está hablando de donde quiera que encuentres profecía falsa, incluso aquí en YouTube. Si eres un falso profeta de YouTube y tú hasta ahora tal vez has llegado a este video y no tienes el juicio ni el amor propio para decir, ¿sabes qué? He tenido un buen tiempo. Es hora de que deje de hacer esto solo porque las ofrendas son buenas o porque la gente me ama tanto. Es posible volverse adicto a la fama de YouTube. Y por eso puse en mi corazón antes de comenzar que quien le gusta el blog, quien no le gusta, quien cree en las profecías, quien no las cree, importa, nada para mí. Porque cuando se pida cuenta de esta obra será así. ¿Dijiste esto? Sí, señor, lo hice. ¿Dijiste esto? Lo hice. ¿Y esta otra que hiciste el video el 12 de junio, fuiste tú? Sí, fui yo. Y entonces todos veremos cuando se una esta obra. Ni una sola persona que venga aquí será llamada a dar testimonio para salvarme o condenarme. Será Dios y yo. Y por eso no presto atención, excepto aquí y luego hacia afuera. Así es como la palabra viene. Viene de aquí hacia afuera y luego he terminado. África, una hoz barrerá entre ustedes por causa de sus abominaciones que ponen en el altar del Señor. Por favor, escuchen esta acusación contra África. El Señor dice que entierran a los muertos bajo el altar para que pueda atraer a las personas espiritualmente. Ustedes plantan cosas muertas bajo sus altares como sacrificio para que la gente venga a la iglesia. Ustedes practican fornicación, rituales y abominación sobre el altar y luego lo llaman la casa del Señor. Así que esto sería donde los pastores están vertiendo agua sobre los miembros y dicen, esta agua y la gente tiene que pasar uno por uno y les vierten agua. A veces les frotan polvo en la cara, les hacen comer pasto. Pero aquí está la acusación. El Señor dice, y Él me mostró que la gente en África está enterrando cosas muertas. Puede ser una vaca muerta, a veces es una persona muerta, un niño muerto, un bebé. Algo que ha derramado sangre es plantado directamente debajo del púlpito, la parte donde la gente viene para recibir oración. La parte desde donde se predica la supuesta palabra, en estos lugares falsos, si tú cavaras esos altares, encontrarás cosas muertas debajo de ellos. Y la función de la cosa muerta es un sacrificio para Lucifer, Satanás, el diablo, cualquier nombre que funcione para él en tu casa. Esta cosa muerta es como una ofrenda y por lo tanto Satanás entonces comenzará a dar dinero, fama, autos, ropa, propiedades y todo tipo de cosas a estas personas para que los veas surgir como una supernova en muy poco tiempo. Él dice que tus mercaderes de la muerte en África te están vendiendo en el reino subacuático. Esto es literalmente personas que toman poder del mar, personas que van al reino de las sirenas para recibir la habilidad de tener la lengua aceitada de tal manera que cuando predican es un hechizo contra las mentes de las personas, sin importar cuánto hablen los familiares de las personas en estas iglesias con ellos. Estas personas han sido vendidas, como dice el Señor, igual que lo dijo acerca de los miembros de la secta de la muerte. Los miembros son traficados hacia las sirenas, y estas personas quedan captivas bajo un hechizo,
Y la sirena tiene acceso para robar, hurtar, matar, saquear a las personas que son traficadas. A cambio, el Señor dice que los pastores tratan con las almas de los hombres como moneda virtual, y por eso los miembros mueren. Porque los pastores están traficando sus almas por riqueza, dinero, autos, ropa costosa. Dios dice que ustedes que se sientan bajo estos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles y no lo saben, no son más que moneda. Pero la misericordia de Dios es tal que Él dice que ha visto este comercio ocurriendo el tiempo suficiente. Los falsos pastores en África están bajo juicio. Como hago con América, así haré con cada nación donde el liderazgo falso se ha levantado para eclipsar al liderazgo verdadero, verdaderos profetas, verdaderos ministerios. Él dice: cortaré estos árboles altos hasta que mi valle se pueda ver de nuevo. Los hombres estarán de luto. Por supuesto, la gente va a llorar por sus papás. Van a llorar por sus pastores famosos que todos aman. Pero él dice: recuerda mi palabra. Yo soy el Señor tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. La siguiente parte de la profecía es que las estrellas caerán de sus lugares. Las estrellas de cine están por salir. Esto puede ser que la gente ya no consiga trabajos. Podría ser que la gente renuncie a la industria. También puede ser que la gente pierda la vida, porque esta profecía es principalmente sobre perder la vida por ser idolatrado. Estrellas de la música, futbolistas, estrellas del deporte, escuchen la palabra del Señor. Carreras famosas van a terminar justo en el campo, justo delante de todos. Vas a romperte un brazo. Vas a torcerte un tobillo. Vas a desgarrarte algo de una manera que no podrás recuperarte. La carrera de millones de dólares se acabará. La fama terminará tan repentinamente como comenzó. Y Dios dice: esta es mi misericordia para algunos de ustedes, porque cuando sean removidos de su idolatría y de su pedestal que ocupan en los corazones de las personas, recordarán lo que su madre y su abuela les enseñaron sobre respetar a Dios. Así es como mostraré misericordia a algunos de ustedes. Los quitaré del pedestal. Cuando ya no seas famoso, cuando ya no seas un dios, recordarás quién es Dios. Carreras famosas terminarán en un instante, y esta es la palabra del Señor. Mi juicio está entre los orgullosos, aquellos que desprecian mi pacto. ¿Quién lo ha revelado? ¿Quién ha dado a conocer estos secretos de los malvados? Aún el ojo de Yah lo ha visto, y ahora la boca del Señor lo revela. Steph Curry, si no te arrepientes, tu corona será quitada de ti y rota delante de todos. Yo soy el Señor. No sé qué ha hecho este hombre contra el Señor. La parte final de la profecía, el surgimiento del pueblo de Dios. El que se haga Dios será humillado, pero al humilde exaltaré a grandes posiciones de poder, riqueza e influencia en estos últimos días. Mi pueblo va a levantarse y será visto en los lugares más poco ortodoxos. Lugares de gobierno, posiciones de poder, lugares de influencia. Entrarán en los palacios y gobernarán desde allí conmigo. Tendrán voz y harán la diferencia en estos últimos días. Prepárense y fortalezcanse. La cosecha es abundante, pero los obreros en verdad son pocos. Y he estado compartiendo este mensaje desde que comencé en Facebook en 2019, que hay personas que Dios va a levantar. Dios va a levantar al cuerpo de Cristo colectivamente como un todo, porque la Biblia dice: deja que tu luz brille así delante de los hombres. La Biblia también dice que nadie esconde una luz debajo de un almud, sino que la pone en medio de la casa, una lámpara para que pueda dar luz a toda la casa. Y por eso siempre soy severa con los cristianos que se desmayan y caen y constantemente dicen: mañana volamos, mañana volamos. Oh, ven Señor Jesús, estoy tan cansado. Se supone que debes estar fortaleciéndote para el mayor levantamiento del pueblo de Dios, aun cuando los tiempos de juicio lleguen. La gente piensa que tiene que ser juicio o tiene que ser bendición. No puede ser ambos. Y esto solo demuestra que la mayoría de las personas tiene un entendimiento muy básico de las cosas espirituales. No entienden que Babilonia puede ser un reino caído, y Dios aún así tomará a los Danieles y los pondrá en el punto más alto de la tierra para que brillen como luces para su gloria. La idea de que Dios Jesucristo se va a sentar y callar porque su pueblo está demasiado cansado y demasiado perezoso para hacer las preparaciones necesarias, no preparativos, no comida, no municiones en el sótano, sino preparar el corazón, la mente y el alma para estar listos para ser usados por Dios, para que, si Él llama tu nombre, no seas una violeta acobardada, sino que seas un vaso preparado que Él pueda tomar y decir: ¿has visto a mi siervo Job?
justo y santo, un hombre que odia y huye del mal, poniéndolos en la arena política y poniéndolos en cualquier otro lugar donde él quiera, haciéndolos directores generales de una empresa o haciéndolos asistentes del vicepresidente, llevándolos desde la sala de correo como llevó a José y haciéndolos segundos al mando de la cabeza de una empresa. La iglesia no tiene ni idea de lo que Dios ha planeado para los tiempos finales. Están ya empacados y listos para volar a la tierra del rapto. Y Dios no debería tardar mucho porque están cansados. Están tan cansados. Algunos de nosotros no estamos cansados. Algunos de nosotros nacimos para estos tiempos. Algunos de nosotros nos hemos preparado. Algunos de nosotros hemos leído la escritura y entendemos lo que dice dentro de sí misma. Y estamos haciendo el sacrificio necesario y preparándonos para que cuando Dios abra su boca, como lo hizo en Isaías 6, y diga, ¿quién irá por mí? Él no se encuentre con un silencio avergonzante y ensordecedor. El Señor dice, tú que te ves a ti mismo como nada, tú cuyos corazones son arrepentidos. Tú que te has lavado en la sangre del Cordero, mi pueblo que he escogido, te exaltaré para que tomes la riqueza de los impíos. En esta era recibirás una buena herencia de parte mía. Así como Israel tomó tierras y recursos de los impíos a su alrededor, tú heredarás lo que los paganos perderán. Esto significa que si tienes un trabajo y todo lo que puedes hacer es sentarte a ver videos proféticos, en vez de tomar esa clase extra que te prepara para que cuando la promoción esté disponible, no te elijan porque, bueno, él parece un buen cristiano. Te eligen porque cuando llegas a esa sala de entrevistas eres mejor que los demás en todos los materiales necesarios. Y entonces todo lo que Dios tiene que hacer es poner la cereza de la gracia encima, y obtienes el trabajo. Los que no se preparan no reciben nada. Regresa a la historia de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. El Señor dice, esta es mi palabra, créela. Cree también en mí y serás establecido. Este no es el tiempo para manos débiles ni rodillas vacilantes. Este es el tiempo para gran fe y hechos poderosos. El pueblo que conoce a su Dios es fuerte y hará grandes hechos y obras maravillosas por el poder de mi espíritu. Esto es incluso la llegada del vino de los tiempos finales. Los obreros de los tiempos finales del Señor Jesucristo, la gente que se va a levantar con ministerios que van a sacudir este mundo, que harán que incluso el mundo musulmán mire asombrado lo que Dios hará con estas personas. Dios dice en esa profecía, viento de los tiempos finales, que Él ha estado preparando a estas personas detrás de escenas por mucho tiempo. Y cuando estos siervos del Señor irrumpan en público, la gente ni siquiera sabrá qué hacer con ellos, qué pensar de ellos porque estarán moviéndose en otro nivel de la gracia del Dios viviente y su Espíritu Santo. He aquí, vengo pronto. Aférrate firmemente a tu corona y no dejes que ningún hombre te engañe. No entregues tu cuerpo por los placeres de esta tierra. No ensucies tus vestiduras y termines como ramas rechazadas del Señor. No permitas que nadie te engañe, porque viene una decepción tan grande que, aunque te la contaran, lucharías por creerla. Cree en la palabra del Señor y sé establecido. Cree a sus profetas y prosperarás. Esta es la palabra del Señor. Y así he entregado la totalidad de la palabra del Señor, todas las diferentes secciones que me fueron dadas. Agradezcan al Señor por los encabezados esta vez porque entonces puedes regresar y ver cada sección. Por favor, mira este video. Si no entiendes las cosas que digo, regresa el video y escucha de nuevo. Siempre lo he dicho, que escuchar cuidadosamente, escuchar activamente es mucho mejor que simplemente qué quiso decir ella. ¿Qué dijo? ¿Qué fue eso? Tienes que aprender a mostrarte aprobado delante de Dios. Así que doy gracias al Señor. La profecía estará enlazada en la caja de descripción. Por favor, asegúrate de regresar y leer esta profecía. Este blog no es un proyecto divertido. Esta es una palabra muy seria del Señor que me ha sido dada. Incluso dije que Dios fue adelante y Él mismo soltó su palabra hoy. Porque si dependiera de mí, aún estaría reteniendo esta profecía. Hay 2 profecías. La otra es del 5 de enero del 2021. Ahora la editaré apropiadamente y la subiré. Y esa también habla de muerte para falsos profetas, personas que vienen y fingen que Dios les está hablando, personas que están engañando a la iglesia, personas que son dueños de iglesias y simplemente están llevando a las ovejas directo al borde de un precipicio. Dios no está diciendo que disciplinará, Dios está diciendo que la gente morirá. Así que esto es muerte. Y eso significa que no estoy aquí sentada chupándome el dedo y solo moviéndolo en el viento. Estoy manejando asuntos serios. Así que por favor cuídate a ti mismo y cuida las cosas que dices cuando vengas a mi canal. Hay algunos de estos canales, haces clic en ellos, solo hay cosas.
Haces clic en algunos canales, encuentras que algo está sucediendo con lo que quizás no estés familiarizado. Quizás no sepas cómo manejar el escuchar la verdadera palabra profética. Así que todo lo que diré es cuídate cuando vengas a la voz del Maestro. Esto es Celestial. Gracias por estar conmigo hasta que te vea de nuevo. Adiós.